Hola, hola, nos volvemos a ver por aquí, pequeño o pequeña Padawan. Sobran las presentaciones, ¿no? No, venga, para los Memoria Pez. Soy Marga Hope y este es el tercer bloque de contenidos de la guía anti-coaching. ¿Qué es la guía anti-coaching? Pues es una guía detallada de aquello que ocurre dentro de ti, como para que sigas estampando esa bonita cara. Contra el mismo patrón, la misma reacción, la misma estrategia de comportamiento, después de tantos y tantos libros, después de tantos títulos, después de tantos workshops. ¿Por qué? Pues quédate y te lo explico. Te voy a adelantar de qué va el contenido de hoy. Para mí, este vídeo es el vídeo. Si comprendes esto, lo comprendes todo. Míralo un par de veces si te quedas trabado o trabada, porque en serio, este contenido puede cambiar la visión que tienes de ti mismo y de la realidad. Te darás cuenta de que el ritmo que sigo hoy es muy metralla. Significa que no voy a parar de darte un montón de información importante, que te harán quedar pensando o simplemente te licuarán al becario, que seguramente ya conoces. Es decir, tu parte consciente y calculadora. Voy a ir rápido, aunque todos estos conocimientos los he tenido que masticar previamente para poderlos explicar de una forma un poco entendible. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Así que empezamos. En el vídeo 1 jugué un poquito contigo, con mi soberbia y con tu inteligencia, solo para que vieras que estás dominado o dominada por un porcentaje de tu mente que apenas controlas. No, perdón, que no controlas. Dejémonos de vaciles. En el audio te estuve explicando todos los mecanismos que ha usado mi mente y que seguramente también usa la tuya para no querer hacerse preguntas o hacérselas de una manera que tomen el camino de mirar hacia otro lado. No te sientas culpable. Como dije, este es un método de protección. Hoy lo que me gustaría explicarte es el código de manifestación, o lo que llaman la Matrix. Vaya flipada, ¿no? Pues espera cuando te des cuenta de la lógica aplastante, que yo me quedé ciega literal. Entonces, punto número 1. Ahora que sabes que tu jefazo toma el control de muchas de tus respuestas, mandando al carajo todo aquello que has leído últimamente, o durante años, quién sabe, quiero explicarte el mecanismo de tu respuesta inconsciente. Ok. Veamos. A esto yo lo llamo el contador de la luz. Llevamos una especie de contador de luz incorporado que salta cuando hay una excesiva necesidad de energía, es decir, estrés. No sé si recuerdas que en el vídeo número 1 te hablé del factor sorpresa. Surprise, motherfucker. Y el factor sorpresa produce estrés. El estrés es lo que podríamos llamar los watts en ese contador de luz. El contador en sí se corresponde a una parte de nuestro cuerpo, pero que no te voy a decir cuál es aún. Porque lo que yo quiero es que entiendas primero el mecanismo. Voy a poner el mismo ejemplo que puse en su momento en el vídeo 1 de esta guía. Un poco cambiado quizás. No te pongas tan tiquis tampoco. En el que me coloco como empleada de una empresa, pongamos que tengo una reunión a las 3 de la tarde con mi jefe, una autoridad para mí, y si tienes jefe para ti también, a ver, seamos honestos. Llego a la reunión y todo transcurre de forma normal, hasta que mi jefe de pronto se gira y me pregunta si me puedo quedar 3 horas más. A ver, sé que el ejemplo que te estoy poniendo no tiene mucha chicha, mucho contenido, mucha problemática, a no ser que sea lo que te está pasando a ti. Si entonces lo estás viviendo en propia piel, creerás que sí. Para los demás, a lo mejor quieres escuchar alguna situación como cuando te llama tu ex y te pide que vuelvas con ella o él. Pero es que ese tema es un poquito más complicado. Sería como comparar cocinar un huevo revuelto a hacer una tortilla de patatas. Son niveles diferentes de cocina, de complicación. Volviendo al tema, te pide que te quedes 3 horas más. Pero tú tienes una cena en tu casa que has preparado desde hace quién sabe cuándo. Es justo en el momento que te lo pide cuando salta el mecanismo de contador de la luz. Esto significa que tu becario interno se pone en marcha. ¿Para qué? Para buscar una solución a ese instante. A medida que pasan los milisegundos,
tu esfuerzo mental va en aumento, al igual que tu ritmo cardíaco. Quizás las manos te empiezan a sudar. Quizás no consigues mantener la mirada centrada en la cara de tu jefe. Eso ya es a gusto del consumidor. Pero lo que ocurre en realidad es que los watts de energía de la bombilla mental están en aumento. En cristiano, esto significa que tu becario está tratando de sacarte de la situación de estrés, reflejado en ese esfuerzo mental. Hasta que llega un punto que la bombilla va a estallar de tanto esfuerzo y el contador de luz salta. Para protegerte, obviamente. ¿Y qué ocurre? Pues que pasa a tener el control el jefazo interno, tu inconsciente, si lo quieres llamar así. Y ese es el que reacciona y dice que sí, que se queda esas 3 horas más. Y además, con una sonrisa en la cara. Esto es lo que llaman una respuesta inconsciente. Y antes de explicarte por qué hay personas que reaccionan activando a ese jefazo y otras no, en exactamente las mismas circunstancias, te desvelo cuál es la parte de tu cuerpo que refleja ese esfuerzo mental. Las ventanas del alma, tus ojos. Con más precisión, tus pupilas. Cuando estás intentando encontrar la respuesta, el becario está ahí, trabajando a tope en las estrategias que has leído en los 150 libros o 60 vídeos que te has comido. Tus pupilas se dilatan. En el momento que sabes la solución, que en este caso sería encontrar los recursos internos para decirle al jefe que no, que lo siento mucho, pero que yo tengo una cena a las 8. Vamos a cenar a lo grande. Y antes tengo que pasar a comprar vino blanco porque hoy quiero comer marisco. O en el momento que supera cierto esfuerzo mental, que es el caso de la persona que no logra encontrar esos recursos internos de seguridad para transmitir ese no tan digno, entonces se vuelven a contraer. Vamos a hacer un resumen para que lo entiendas. La dilatación quiere decir esfuerzo. La contracción quiere decir solución o resignación, porque no has encontrado la respuesta. Y entonces el jefazo pasa a la acción. Curioso, ¿no? Los ojos son las ventanas del alma. Y en este caso, de los traumas. ¿Alguien ha dicho trauma? Sí, yo. Ahora te voy a explicar por qué algunas personas reaccionan a unas circunstancias y otras ni se mueven. Es decir, por qué algunas personas, en la misma situación, salta el contador de luz, hay una respuesta inconsciente y en otras no pasa nada. Y no tienen ni que esforzarse en encontrar una solución a ese momento. Qué injusto, ¿no? Aquí llega la parte interesante. Vamos a ponernos un poquito metafísicos. Imagina como tu mente, el 100% de esta, el jefazo y el becario juntos. Es una especie de software, un software complejo. Y el cerebro es quien traduce este software, es decir, el hardware. El soporte físico donde se pueden medir los procesos. Es el dispositivo que funciona como traductor de ese software, de ese código, de ese programa. ¿Y qué es lo que traduce? Traduce señales eléctricas que son interpretadas. Las señales que son recibidas a través de los 5 sentidos. 5. Te voy a poner un ejemplo muy básico para que lo entiendas. Debo ser así de muermo, rollazo, aburrida, lo que me quieras llamar, para transmitirte aquello que quiero que sepas. Vamos a ir a por el sentido auditivo, porque es el más fácil. ¿Sabías que las voces, sonidos, la música son ondas? Ondas que todo tu sistema auditivo convierte en señales eléctricas a través de un mecanismo muy elaborado, que no voy a ponerme a explicar aquí, y que tu cerebro traduce a ideas complejas. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué no puedes traducir todas las ondas de sonido? Es decir, ¿por qué no puedes entender todos los idiomas del mundo, por ejemplo? Estaría muy guay, ¿eh? Porque hay una comprensión del lenguaje, cuando este ha sido aprendido. ¿Entiendes el español? Porque has aprendido español. Y no entiendes el chino porque no has aprendido chino. Fácil, escueto, sencillo. Y lo aprendiste cuando tu cerebro se encontraba en un constante estado de ondas alfa. Esto significa en un estado de
absorción, creatividad, asociación y casi que te diría que de ensoñación o estado hipnótico en vigilia. ¿Yo he estado ahí? Sí, cuando eras un niño o una niña. Por eso dicen que cuando estás aprendiendo un lenguaje, haces que tu cerebro se coloque en ese rango de actividad cerebral. Pero justamente de este tema, pues tampoco te voy a hablar mucho aquí. De las ondas alfa sí que te hablaré, pero en el próximo bloque de contenido, porque es un punto muy importante que entiendas dentro de todos los procesos del inconsciente. A mí lo que me interesa que entiendas ahora es que todo aquello que tu cerebro traduce a través de los 5 sentidos, lo has aprendido. ¿Y esto cómo influye en la respuesta inconsciente? Te dije que sería un muermazo. Te lo dije, te he avisado. Todo esto es por la memoria asociativa. Es decir, por lo que has grabado y comprendido a través de tus 5 sentidos. Significa que esa persona a la que su jefe le ha pedido que se quede 3 horas más ha recibido un estímulo a través de sus sentidos que su cuerpo ha detectado como conocido. A esto se le llama memoria celular o memoria sensorial asociativa. ¿What? Quizás esta memoria en esta persona es el tono de voz de su jefe. Quizás es su mirada. Quizás es el olor de la sala. Esto solo lo sabe la persona. Y si lo sabe, porque se da tan rápido que a veces ni lo detectamos. Hay personas que somos más visuales, hay personas que son más auditivas, otras más olfativas, otros más de tacto. Cada uno tiene su sentido predominante. Y cuando el estímulo externo, la circunstancia, es detectado por el sentido, la memoria sensorial lo reconoce. ¡Ajá! Esto ya lo he sentido. Y reproduce exactamente la misma descarga hormonal en el cuerpo que la que se sintió la primera vez. Espérate un poco y entenderás esto. Entonces, por un lado, tenemos que la memoria sensorial es aprendida. Ok, que yo puedo reaccionar ante un tono de voz y tú ante una mirada. Y otro ni se mueve ante ninguno de los dos. Pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo decodifica esa memoria sensorial? Cuando la detecta. Cuando detecta el estímulo a través del sentido. Primero hay que decir que esto ocurre en milésimas de segundo, que hay un trabajo conjunto entre tu becario y tu jefazo interno. En cuanto se activa la memoria sensorial, en cuanto tu jefazo detecta el estímulo externo y lo decodifica como conocido, le dice al becario, concéntrate o te despido, que esto es grave. Y efectivamente, que si no se concentra, en términos prácticos, encontrar una solución a esa situación, lo apaga, lo despide. Adiós, becario. You're fired. El becario tiene cierto margen de tiempo y energía para encontrar una solución. Lo que acabo de decir es un chiste. En realidad no tiene mucho tiempo. El factor tiempo depende del estrés que le haya provocado a esa persona la mirada, el tono de voz o cualquiera que sea el estímulo recibido y reconocido por el cuerpo. A cuanto más impactante es para el cuerpo, menos tiempo de reacción tiene el becario porque el estrés sube por las nubes. Y aquí entra en escena tu jefazo. Después de despedir a tu becario. Y tu jefazo lo que hace es buscar en su gran banco de datos, que es lo que hicimos la primera vez que sentimos exactamente esto. En el caso del ejemplo, podría ser que ese estímulo auditivo le recordara la voz autoritaria de su padre. O esa mirada, la mirada de un profesor regañándola. Y en ese momento deja de tener 30, 40, 50 años, de haber leído 300 libros de autoayuda, de haber visto 75 vídeos de meditación, ido a 4 workshops de autodesarrollo, para volver a tener 5, 6 o los años que tuviera cuando se codificó en el cuerpo este estímulo. Ita-chan, hola piedra bonita, ¿cuánto tiempo sin verte? Animemos esto. Resumen hasta ahora. Tu cuerpo reconoce a través de los estímulos sensoriales lo que llamaríamos recuerdos. Y tu respuesta inconsciente viene ligada a esos recuerdos. Ligada a lo que aprendiste en esos recuerdos. Y lo que aprendiste, como por ejemplo, comprender el español, a veces es muy positivo. Y más para aquellas personas que desde pequeños han aprendido varios idiomas. Pero en algunos casos
que es por lo que tú estás aquí, no lo es tanto. Y me refiero al banco de creencias limitantes. En la niñez aprendemos cosas. Algunas creencias y hábitos nos ayudan a crecer en armonía. Ojalá solo fueran estas los que se quedaran. Las creencias, valores o suposiciones que aprendemos en la infancia condicionan toda nuestra visión adulta. Y da igual si tú te has leído un libro en el que dice que debes amarte incondicionalmente, que debes aprender a poner límites, porque si en tu banco de memoria inconsciente existen otras creencias, no sirve para nada. Ya sea porque lo aprendiste o por asociación. Si obedezco a mi figura de autoridad, padre, madre o abuelo, me va a amar, como a las que aprendiste por referencia. Todas esas creencias que oíste decir, practicar, accionar a las figuras importantes en tu vida. Estas creencias limitantes son las que determinan tu reacción totalmente inconsciente ante cualquier evento de tu vida. Y si no, veamos el caso de esta mujer a la que su jefe le pide que se quede 3 horas más. Reacciona ante el estímulo sensorial reconocido. Estrés momentáneo, pequeña taquicardia, rostro caliente, sudores en las manos, descarga hormonal. Atención plena a la situación. Busco una solución. El estrés sube, mi becario se apaga, lo despiden y el jefazo toma el control y reacciona exactamente igual que la primera vez que recibió esta descarga hormonal con este estímulo sensorial asociado. Digo que sí, que me quedo, obedezco. ¿Por qué? Porque vuelvo a tener 5, 6, 7 o 8 años, los que tuviera en ese momento. Y pasa lo que te expliqué en el primer vídeo. Todo un constructo inconsciente que me lleva a creer que si desobedezco, puedo morir. Porque papá no me va a cuidar más. Así de simple y así de frágil es la mente de un infante. Así de simple y así de frágil es tu mente. En este punto ya deberías entender por qué todos deberíamos estar en terapia. ¿No? Que aquí nadie, absolutamente nadie, se salva. Pues abraza eso, hermano, abrázalo, hermana. No te preocupes, no todos son desventajas cuando eres pequeño o pequeña, pero esto te lo voy a explicar en el próximo bloque de contenido. Hasta aquí quiero que sepas que una cosa es la que crees que sabes y la otra es la que sabes. Es decir, una cosa es lo que tú opinas sobre cómo deben ser las cosas, y cuando digo opino, digo lees, digo estudias. Y la otra son todos tus programas y códigos inconscientes que hacen que vivas la vida de la forma en que la vives. Porque oye, no te creas que yo solo te estoy hablando de ese patrón por el que te has metido en esta guía. Te estoy hablando de toda tu visión de la realidad. El rebote de las creencias inconscientes no solo te ocurre en los patrones repetitivos de tu vida, de los que estás cansado. ¡Ojalá! Realmente es algo mucho más dramático. Aquí puedes añadir una banda sonora si quieres. Sino que este banco de memoria de tus creencias, buenas y malas, ha producido en ti, en mí, en todos, no es que nadie se haya librado de esto, lo que yo llamo un secuestro perceptivo. Te lo repito, lo que yo llamo un secuestro perceptivo. Esto significa que toda tu realidad va a ser vista y percibida desde este banco de memoria. Si el rango de vida ofrece todas estas posibilidades, tú puedes vivir estas. Puedes no, vas a vivir estas. Solo descodificas estas, no existe otra realidad. Vives en la limitación de tus creencias. Alguien que cree desde su jefazo, es decir, inconsciente, que no puede ganar dinero sin tener que romperse el lomo, es decir, esforzarse muchísimo, no va a vivir ninguna situación que le permita verificar lo contrario. No existe esa posibilidad en su mente, por mucho que te hayas informado sobre este tema. A la mente le gusta lo conocido, y para ti lo conocido es esto. Y no se trata de quitarlo, es decir, romper estas barreras, quitar ese rango de realidad, sino de expandirlo. Espera, ahora te lo explico. Este secuestro de la percepción es lo que llaman algunos, no eran algunos, era yo, ¿vale? El código de manifestación. Y lo llamo así porque es muy visual. ¿Por qué? Porque aquello
en lo que exista una mínima posibilidad de ser diferente y tú creas que no lo puedes ser desde tu inconsciente, tienes la percepción secuestrada y solo vas a manifestar aquello con lo que tú creas. Ahora estás pensando, pero si yo creo que puedo ser rico sin mucho esfuerzo, entiendo la dinámica, la leí en el libro de sabiduría financiera. Volvamos al vídeo 1 que no lo pilla. Que ya puedes haber leído lo que tú quieras. Que si en tu inconsciente llevas esa creencia limitante, no vas a parar de manifestar ese rango de realidad. Por esto lo llamo el código de manifestación. El resultado de todo esto es tu realidad, es el patrón. El patrón en el rango. El rango son tus gafas de realidad virtual, las creencias limitantes en las que sigues rizado o rizada. ¿What? Si tú te estás quejando de que no logras conseguir una relación estable, aún sabiendo todos esos rollos de relaciones sanas, es porque en tu inconsciente existen patrones limitantes que provienen de tu infancia, por memoria asociativa, que hacen que manifiestes aquello que para ti es posible en tu rango de realidad, en el inconsciente, y no es lo que lees en los libros. Si tú te estás quejando de que para poder llevar una vida digna con tu propio negocio, necesitas esforzarte mucho o no, lo siguiente, aún sabiendo que eso no ha sido así para todo el mundo, que eso no ha sido así para aquellos que conocen el tema de la sabiduría financiera o la inteligencia financiera, es porque en tu inconsciente existen patrones limitantes que provienen de tu infancia o de tus referentes que hacen que manifiestes aquello que para ti es posible. Si no crees posible ganar X dinero con poco esfuerzo, no va a suceder. Si no crees posible en tu inconsciente tener una relación sana, no va a suceder. Dime qué realidad vives y te enumeraré tus creencias. Y cuando hablo de realidad, no solo me refiero a tu relación de pareja o a tu relación con el dinero. Me refiero a toda tu realidad, a toda tu vida, a lo que ocurre en tu cuerpo, a lo que piensas, al trabajo que eliges, a las parejas con las que has estado o estás, a tus sueños, tanto los de propósitos como los que ocurren durante la noche, a las relaciones con tus amigos, todo. Todo está condicionado por ese rango de realidad en el que tú vives, tus creencias, que manifiestas, que repites y que incluso proyectas. Es decir, en el presente las manifiestas, desde el pasado las repites y las proyectas en tu futuro, porque solo existe para ti esa posibilidad. Tu realidad va a reflejar siempre, siempre aquello que tú crees, tus creencias limitantes, tu inconsciente, tanto en positivo como en negativo. Supongo que no toda tu realidad te abruma, no quieres cambiar toda tu vida, solo algunos aspectos. Pero te aseguro que todos ellos, quieras cambiarlos o no, están condicionados por este secuestro perceptivo. ¿Por qué? Este es interesante. Very interesting. Cuando llevas toda tu vida escuchando que eres una persona muy trabajadora, te han premiado por ello, te puede parecer que esto es realmente positivo para ti, pero eres igual de prisionero que una persona que vive con una creencia negativa hacia sí misma, como por ejemplo que le hayan dicho durante toda su vida que es un vago. Tanto una como otra viven secuestradas por lo que creen de sí mismas, y tanto uno como otra no tienen la oportunidad de experimentar algo que salga fuera de lo que creen que son. Lo que ocurre es que algunas barreras de realidad son más buenas, más bonitas para la sociedad que otras, por lo que tardas más años en que te molesten. Pero llegan a molestar, te lo aseguro. ¿Por qué? Aquí me voy a poner ñoña y sentimental. Porque el propósito del ser humano es poder experimentar todo este rango. Poder ser quien tú quieras. Que no te parezca una flipada. Y si te lo parece, entiende a qué me refiero. No es a ser un unicornio, un hada o un elfo. Ni a poder volar. No, sino a tener la oportunidad de experimentar todo aquello que permite este rango de realidad, la vida. Y ahora que te he chutado una dosis de realidad y nunca mejor dicho, quiero explicarte qué es lo que hago yo con todo esto. Yo leo el código de la realidad. What the hell are you talking about? No es una flipada, ¿vale? No es una parida, no es una película. La película la estás viviendo tú, querido. Yeah. Yo me dedico a coger todos aquellos aspectos que no te gustan de la realidad y analizar el código inconsciente que hay detrás. Es decir, los límites que hacen que
tú solo puedas experimentar esto. Así pasamos de ese pobre de mí, que no tengo ningún poder sobre mí, a un veamos de dónde viene, porque sabemos que estas barreras vienen de la infancia. Ok, acotemos, y no es un veamos de dónde viene de la herida de abandono. Sí, muy bien, pero eso sigue siendo generalizado. Viene de una figura de padre o madre ausente. Sí, muy bien, pero sigue siendo generalizado. Ok, ¿viene de la época entre los 2-3 años que mi padre fue a trabajar fuera? Sigue siendo muy generalizado. ¿Viene del momento en el que estaba en la cuna y llamé a papá y papá no pudo contestar? ¿Por qué no estaba? Bien, nos acercamos. ¿En qué instante? ¿En el momento en el que me despierto de la siesta, en la que siempre venía a cogerme él? Y no está. Ahí, justo ahí, está la herida. Justo ahí está la instalación de la creencia. Justo ahí está el constructo mental elaborado. Justo ahí está el shock y la memoria. Digamos que el inconsciente tiene un código, y es un código de lealtad. ¿Lealtad a quién? A tu historia. Y lo que hago es leerla, sabiendo que expresas una realidad X en tu presente, es de cajón que es una copia de tu pasado, solo que con escenarios distintos. ¿Cuál es el objetivo de ese mecanismo de repetición? Llegados a este punto, querida, querido, hay dos formas de verlo y con esto ya cierro el contenido de este vídeo. La primera forma de verlo es como un ciclo de supervivencia en el que el inconsciente solo repite el patrón con el que has sobrevivido. Es bastante triste esa opción. 2. Cuando se trata de avisos, este a mí me gusta más. Avisos constantes de tu limitación, de tu barrera, de tu herida. Y significa la oportunidad de verlo, de observarlo. Es la propia presión de tu naturaleza, porque tu naturaleza es que eres lo que tú crees. Y es una forma de enseñarte a ti mismo que esto es lo que tú crees. Una oportunidad a que le pongas el ojo, a que lo trabajes, sobre todo a que lo trabajes. Porque ver la limitación, ver las barreras, no es suficiente. A ver si nos pensábamos que todo iba a ser tan fácil. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas perfecto. Eres una fotocopiadora. Y aquí puedes poner el audio de la batidora, en la lavadora, el microondas. Sabes que estás repitiendo patrones de limitación que mantienen tu percepción secuestrada a una realidad agotada. Puedes ser aquí, pero no puedes ser aquí. Por lo tanto, tus posibilidades se reducen. Esto quiere decir que si crees esto, solo puedes ser esto y manifestar esto. Mi trabajo se basa en señalar las barreras, entendiéndolas como el código de la realidad. Las creencias que limitan, que te limitan y que provienen de tu historia. ¿Lo pillas? ¿No? Ok, señalemos las creencias. Esta creencia me suena a esta historia entre 5 y 8 años. Señalémosla. Esta otra a los 10. Y esta otra a los 4. ¡Wow! Todo cobra sentido. Mi vida es un mar limitado de sincronicidades. ¡Wow! Estamos todos flipando. Flipadas aparte, puedes ver el código. Puedes ver el sentido del código dentro de tu historia, pero seguirás imprimiendo exactamente el mismo código hasta que lo cambies. Solo te puedes mover aquí dentro. Es como si fueras a la verja de ese campo de ovejas y la vieras. Perfecto, ¿has visto la verja? Sé que hay algo más allá, pero ¿cómo la salto? Porque ser consciente de la verja no me hace un jumper saltador de la hostia. Y señalando las verjas que provienen de tu inconsciente, no las corriges, no las abres y no las quitas. Sigue siendo el mismo campo de limitación, solo que ahora sabes que hay posibilidades fuera de este, que ya lo sabías porque hay gente que vive fuera de tu campo, pero ahora lo entiendes mejor dentro de tu historia. Bien, ahora sabes por qué tú estás ahí, pero tú lo que quieres es estar en el otro lado, poder manifestar una relación sana, poder manifestar, bueno, lo que se te ocurra, cualquier cosa que no tienes ahora. Pues eso es lo que yo te voy a contar en el próximo vídeo. Cómo corregir el código y aumentar la franja de posibilidad de tu percepción. ¿Para qué? Para permitir que se expanda el límite de lo posible. Poder saltar la verja. ¿Para qué? Para poder expandir la visión de ti mismo. ¿Para qué? Para no estar encerrado dentro de tus creencias limitantes. ¿Para qué? Para que dejes de repetir ese ciclo de manifestación. Como por ejemplo, no saber decir que no a tu jefe. Como por ejemplo, el mismo tipo de relaciones.
como por ejemplo el mismo síntoma, como por ejemplo el mismo bucle mental, la piedra bonita, espera que la cojo, la piedra bonita con la que estampas esa bonita cara. En el próximo y último bloque de contenido te voy a explicar cómo lo hago yo para poder corregir estas limitaciones. Más que corregirlas, diría abrirlas. Yo no hago un borrado de memoria, sino que hago una reprogramación de la memoria. Esto a niveles prácticos significa que no elimino las verjas ni las salto, más bien abro puertas en esas verjas. ¿Cómo? Descargando la memoria asociada, vaciándola. Pero escucha, que te lo voy a explicar mejor en el próximo bloque de contenido. Como sé que el tema puede hacerte explotar la cabeza, quiero explicarte, pero en el próximo capítulo, por dónde empezar con todo ello, para que no veas el ovillo de creencias y percepciones como una montaña y sepas por dónde empezar a tirar del hilo. Nos vemos en el próximo bloque de contenidos. Si te ha gustado esto, no olvides comentar y darle un like, así me ayudas a crecer y a que a otra gente le llegue este conocimiento.